Buenas tardes a todos, gracias por venir. Presentamos hoy, dentro del ciclo de conferencias, la construcción de la arquitectura, que ha organizado el Colegio de Arquitectos de Málaga, gracias a Italcementi. Presentamos a José Ignacio Linaza Soro. Bueno, todo esto, mi nombre es Daniel Rincón, soy vocal de la Junta de Gobierno, para el que no me conozca. Y nada, decía que presentamos a José Ignacio Linaza Soro. Tenemos la suerte de contar en Málaga con él, que va a dar una conferencia. José Ignacio es catedrático de proyectos de la escuela, bueno, es arquitecto por la Escuela de Barcelona, él es de San Sebastián y trabaja en Madrid desde más o menos 1986, que fue el año en el que sacó la cátedra. Fue catedrático de proyectos en Valladolid. Antes, en sus inicios, trabajó en la Escuela de San Sebastián y de ahí bajó a Valladolid y, bueno, pues haciendo un recorrido hacia el sur. Y nada, el formato de la conferencia, dentro de la conferencia ahora yo haré una presentación un poquito más larga de la cuenta, pero no lo suficiente como para que nadie se aburra, espero. Y antes de iniciar esa presentación, José Ignacio ha traído un libro que ha regalado al colegio, que estará en la biblioteca, que se le ha publicado recientemente en Italia, ¿vale? Que él estuvo en Roma presentando la semana pasada, y pondremos en la web del colegio el vínculo, la forma de adquirir el libro para el que le interese. Yo ahora lo voy a pasar para que lo veáis, y lo que sí querría es que volviera, ¿vale? Lo pido humildemente. Así que nada. Por comenzar con la presentación formal, decía el profesor Antonio Fernández Alba, o criticaba recientemente la fragilidad de los revestimientos en la arquitectura contemporánea, ¿no? Esta fragilidad seguramente ha venido heredada de la canonización que hizo el estilo internacional por parte de Hitchcock y Johnson. La fragilidad va desapareciendo conforme avanza la técnica, y un buen ejemplo de ello son los morteros fotocatalíticos autolimpiantes de Italcementi, que tanto éxito están teniendo y que Rafael Moneo ha usado recientemente en la iglesia del Iesu, en la ribera de Loyola, en San Sebastián. El interés de la obra de Linaza Soro no va por esta modernidad canónica a la que me he referido antes, sino que está, digamos, en otros arquitectos que, como él mismo ha denominado en muchas ocasiones, otras vías, ¿no? Él ha rescatado, junto con otra gente como Alberto Ferlenga, la obra de arquitectos como Sigurd Leverens o Don van der Laan. Pero no únicamente la historia contemporánea o más reciente es fuente de referencia, ¿no? Yo no recuerdo que él se haya referido nunca a las termas de Diocleciano de Roma como una referencia en su obra, pero yo sí que me parece que existe una relación entre la obra de Linaza Soro y este edificio fantástico construido en el tiempo que Miguel Ángel Buonarroti transformó en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires bastantes siglos después, ¿no? Y todo esto sin referirnos a la influencia que que esta obra tuvo en la arquitectura de Louis Kahn, que a su vez, pues yo creo que existe una deuda de Linaza Soro con el arquitecto americano. Otra de las cosas que interesa a Linaza Soro es la construcción, pero la construcción entendida, o la innovación técnica entendida como algo que debe surgir para resolver nuevos problemas, pero al mismo tiempo, como diría Tesenov, valorando su adecuación, no a cualquier precio, ¿no? En este sentido, a mí me parecía interesante el proyecto, que no está construido, no tuvo fortuna, de la rehabilitación del convento de Santa María de los Reyes, en el que se plantea la construcción de un orden superpuesto, una arquitectura arquitrabada que establece un diálogo con el edificio existente, inspirada, digamos, por decirlo así, en la arquitectura árabe, ¿no? El interés de Linaza Soro por la construcción llega naturalmente a los revestimientos de los que hemos hablado anteriormente, ¿no?
En la Facultad de Psicología de la UNED, por ejemplo, las diferentes escalas del edificio, que esto está en Madrid, se manifiestan en función del tipo de hueco y de revestimientos. El revestimiento de fábrica de ladrillo más pequeño para los usuarios del edificio que se acercan a pie, y un revestimiento de prefabricados de hormigón a gran escala que se ve desde la autovía. En la Facultad de Ingenieros de Bilbao, el revestimiento de chapa, por ejemplo, simboliza digamos, la actividad industrial propia de la ciudad, de una ciudad a la que una escuela de ingeniería ha estado históricamente muy ligada. Dos ideas con las que trabaja Línea Zasoro y que a mí, con las cuales yo estoy bastante de acuerdo, son, la primera, que el arquitecto está al servicio del tema y no al revés, son dos ideas que no están de moda. Y la segunda es que la arquitectura debe fundarse sobre referencias específicamente arquitectónicas, o sea, la arquitectura, las referencias deben ser disciplinares, ¿no? En este sentido, la intervención en edificios antiguos le ha permitido, como decía, afirmaba Ignasi Sola Morales, ampliar el marco de referencias que si comenzaron en los inicios de su trayectoria con Aldo Rossi, ahora mismo, por ejemplo, en la obra de la iglesia de Valdemaqueda, ya son otras, son Leverens y Scarpa, ¿no? En el interior de esta iglesia, el uso de técnicas tradicionales, como el uso del revestimiento de morteros de cal y el uso de la luz natural que desmaterializa los muros, se convierten en estrategias de proyecto. Estas estrategias de proyecto, la sustitución del ornamento por la luz y la textura, con estas estrategias son con las que Línea Zasoro aborda el proyecto de la construcción de un aulario y una biblioteca en las escuelas pías en Madrid. En este caso, elementos en lo que es la fachada de la Plaza de Agustín Lara, elementos que horrorizarían a muchos arquitectos, se convierten en el tema central digamos, del proyecto. Aquí vemos ventanas de distintos tamaños, una fachada reconstruida en la cual aparecen restos del anterior, un enorme canalón que se convierte en bajante, una cubierta de chapa que prácticamente es una quinta fachada, y en el interior la intervención apuesta por ser discreta, pero sin caer en mimetismos historicistas, ¿no? Las referencias que hemos visto en Valdemaqueda vuelven a aparecer aquí, algunas son bastante sutiles y otras son más evidentes, como pudiera ser el ejemplo de la biblioteca de Álvaro Alto en Viipuri. ¿Vale? Otra vez vemos el uso de la luz y la textura, al que, digamos, que hemos visto en la biblioteca de Valdemaqueda. Pesados y antiguos muros aparecen desmaterializados por el uso de la iluminación natural, y la luz y la sombra se convierten en la arquitectura de Línea Zasoro y especialmente en el proyecto de las escuelas pías en la expresión del paso del tiempo ante unas arquitecturas que se plantean como serenas e intemporales, ¿no? Yo recuerdo ver al profesor Adriano Cornoldi, que falleció recientemente, ante una imagen similar a esta y en un auditorio igualmente lleno de gente, decir, lo único que dijo fue: gracias, José Ignacio. Así que esto es lo que el colegio... Gracias por haber venido. Muchas gracias. Daniel. Bueno, no sé si voy a llegar a ver un poco... Sí. Sí, así perfecto. Bueno, yo sin ánimo de alargar demasiado, porque a lo mejor resulta un poco larga la exposición de proyectos, pero bueno, que podemos cortarla cuando vosotros queráis. Es decir, yo iré contando proyectos y si en un momento determinado ya estáis aburridos, pues cortamos y ya está. Como tenéis ahí también el libro, que están todos los proyectos. Ha vuelto a apagarse la luz, misteriosamente, bueno. Alejandro. Así está. Ahora. Bueno, pero no creo que deberíamos de pasar a los proyectos sin hacer, aunque sea brevemente, una pequeña reflexión teórica, ¿no? Para añadir un poco, si puede haber un poquito más de luz, para añadirle un poco a lo que ha comentado Daniel, ¿no? Bueno, yo debo decir que
quizá esto que voy a leer o que voy a comentar a algunos les va a parecer un tanto apocalíptico, ¿no? Pero bueno, no puedo dejar de decirlo porque es lo que yo pienso, con lo cual, bueno, pues eso no significa que vayáis a estar de acuerdo con lo que yo digo aquí. Simplemente se trata de hacer estas reflexiones que de alguna manera tienen que ver o que quizá justifican de alguna manera mi posición en el proyecto, ¿no? Yo creo que probablemente asistimos más que a una crisis del pensamiento arquitectónico, a una crisis del pensamiento mismo. Es decir, pienso que ahora mismo hay una crisis del pensamiento, es decir, no está de moda pensar, sino más bien lo contrario. Creo que esto se puede aplicar a muchas de las manifestaciones culturales, en fin, y otras más que todo el mundo sabe, ¿no? Yo creo que uno de los síntomas más elocuentes en el caso de la arquitectura es el desenfoque sobre la naturaleza y los contenidos de la arquitectura, que se acentúan periódicamente, contribuyendo al desprestigio y al desconocimiento de la arquitectura por parte del público. Con la coletilla de "hoy toca", que políticos y periodistas han puesto de moda y que a mi modo de ver revela oportunismo en estado puro, un día se habla de la imagen como referencia a la arquitectura y al día siguiente de participación del usuario en la conformación de la arquitectura. Pero los que ya somos bastante ancianos, llevamos muchos años en esto, pues creo que haber pasado por lo menos 2 andanadas en las cuales estos tópicos han resultado recurrentes, ¿no? Lo de la participación se remonta a finales de los años 60 y lo de la imagen, pues no lo sé, seguramente también, ¿no? A mi modo de ver, son enfoques totalmente desacertados, parciales y limitativos de lo que es la arquitectura. Otro término que también es muy significativo de esta situación, que como digo, seguramente se puede referir a la arquitectura, pero no es exclusiva de la arquitectura, sino que es, digamos, característica de lo que hoy día podríamos considerar cultura actual o contemporánea, ¿no? Otro término que me subleva, digo, sobre todo cuando lo utilizan algunos profesores para corregir proyectos de sus alumnos, es el decir, qué divertido, esto es arquitectura divertida. O sea, aplicar el concepto de divertido a la arquitectura. Como si hacer arquitectura fuera el equivalente de participar en un juego de salón, en un partido de fútbol o en ver una película. No es que la arquitectura deba de ser aburrida o algo por el estilo, sino que se trata de un calificativo poco afortunado para analizarla. La arquitectura, en mi opinión, es algo mucho más importante, mucho más serio y mucho más trascendente. A mi modo de ver, la arquitectura empieza por representar la presencia del hombre. Eso es la definición de la arquitectura. No tiene que ver exactamente con lo que hoy día entendemos por los arquitectos, como gremio, ni por nada de esto, sino es esto, representar la presencia del hombre. En ese sentido es una de las tareas más nobles y que mayor responsabilidad impone a los que la practican. Es la huella más clara de su condición conflictiva con la naturaleza, de la que ya nos habla el Génesis, por ejemplo, desde la metáfora de la expulsión del paraíso y del antagonismo entre pastores, el hombre natural frente al homo faber, pastores, agricultores, agrimensores, agricultores, frente al pastor, el hombre natural, el homo faber. Desde la arquitectura el hombre conforma un lugar, su lugar, que por lo tanto resulta inseparable de la arquitectura misma. Esto también es algo completamente olvidado para muchos y completamente desenfocado. Un error frecuente actual es confundir la arquitectura con el artefacto. Se habla lo artefactual como símbolo de la arquitectura, con lo mudable por naturaleza o con la mímesis de lo natural. La arquitectura en forma de montaña o en forma de vaca. Sin embargo, es cierto que la Ilustración, a partir de 1750 aproximadamente, supuso un antes y un después en el arte y la arquitectura,
Esto ya grandes teóricos como Hanselmayer, como Kaufmann, etcétera, lo dejaron muy claro. Es el momento en el que nace lo que llamamos la arquitectura moderna. Perdón, se me olvidó desconectar el... Perdón. La Ilustración, como digo, supuso un antes y un después en el arte y la arquitectura, que dejó de representar la totalidad, lo sacro, pero no por eso dejó de tener sentido la arquitectura, pues es consustancial con la presencia del hombre, como he dicho, y no debe vincularse por eso solo con la construcción del templo. Y precisamente una de las características del ser humano es la memoria. Gracias a ella el hombre ha evolucionado frente a los animales. La memoria no es estática, sino acumulativa. No es nostálgica, sino progresiva, como afirmaba Maurice Halbach. Y por eso constituye la base de la cultura y del progreso al mismo tiempo. Por eso también la arquitectura moderna no puede construirse sino desde la memoria, aunque no pueda reconstruir la idea de totalidad que el antiguo orden representaba. Mis proyectos se basan, por tanto, en dos principios básicos: el lugar y la memoria. No trato por eso de mantener una línea estilística a priori, sino de responder con los instrumentos acumulados a lo largo de la historia y decantados por la modernidad a los requisitos de cada lugar y de cada programa. No pretendo ser autobiográfico, ni mucho menos me considero un maestro, pues no creo en la arquitectura de autor, sino que prefiero la imagen del artesano, la del magister lapidarius, la del magister anónimo medieval, que considero el modelo o la utopía más positiva del arquitecto. Pasamos a los proyectos. Alejandro, ¿Cómo vais? ¿Hace falta? no, Bueno, me quedo aquí para... Bueno, voy a pasar más rápidamente los proyectos más antiguos. He hecho una selección de proyectos que son básicamente los que están en el libro este que acabo de publicar y que incluye algunos de los proyectos quizá más significativos que he realizado en las 2 últimas décadas. El primer proyecto, bastante conocido, es la biblioteca de la UNED, la Biblioteca Universitaria de la UNED. Yo creo que este es un edificio que tiene en cuenta fundamentalmente una condición, que es la de ser construido en la Ciudad Universitaria de Madrid, un lugar aparentemente con menos carácter que lo que pueda ser un centro histórico, una ciudad más consolidada, pero que sin embargo tuvo inicialmente una unidad material y una conformación más dentro del modelo ciudad-jardín, dentro de la cual este edificio era como una puerta. Estaba situado en uno de los extremos de la ciudad universitaria, muy próximo a una autopista de circunvalación, que además tenía la particularidad lógica de ser un espacio, un lugar bastante ruidoso y duro, pero que contaba con unas vistas interesantes en la lejanía, ¿no? Por esa razón la biblioteca, como un lugar de estudio, como un lugar de reflexión, es así como yo entendía la biblioteca, se conforma como un espacio interior, sin apenas relación con el espacio exterior, sino solamente a través de esas ventanas altas que iluminan el espacio y de unos lucernarios que introducen luz cenital también, mientras que la última planta está destinada a los servicios comunes y cafetería y se abren a las vistas del territorio. El edificio se construyó por fuera en ladrillo, siguiendo también la característica de los edificios inicialmente construidos en la ciudad universitaria. Pasamos. Unas fotos del espacio interior. Siguiente. 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 La iglesia de San Lorenzo en Valdemaqueda
es un proyecto posterior, un proyecto en un contexto más definido. Pasamos la primera. En realidad se trata también de un espacio sacro, tiene por lo tanto otras reflexiones sobre el tema. No se puede considerar simplemente como un proyecto de ampliación de una antigua cabecera gótica, que es lo que había allí, sino que también supone, como digo, una reflexión sobre el concepto de espacio sacro en la contemporaneidad, frente a la monumentalidad, podríamos decir, del espacio sacro como se podía haber entendido en la antigüedad, como pasa aquí con la catedral, por ejemplo, etcétera, ¿no? Yo entendía el espacio sacro como un espacio íntimo, como un espacio mucho más reflexivo, y donde la luz y la materialidad de alguna manera lo conformaban, dándole ese punto, digamos, de ancestral y al mismo tiempo profundo, a través del cual, digamos, la arquitectura tiene una relación con el tiempo, pero también con los fundamentos, con lo primigenio, con lo primitivo. Pasamos. Había evidentemente unas condiciones de lugar propias, de materialidad. La iglesia antigua estaba construida en una piedra que se había meteorizado con el tiempo. Entonces yo construí las fachadas externas también con piedra, con tablas, podríamos decir, de piedra, de diferente textura, una textura abujardada, otra serrada y otra pulida, que daban una vibración de color y de textura diferente, con lo cual de alguna manera se producía un principio de asimilación desde una mirada contemporánea con la piedra antigua, con el material antiguo, sin caer en lo mimético. Se incorporaban también algunos elementos, como esa portada renacentista que existía antes adosada a la antigua nave y que ahora se desplazaba, se separaba de la nave, y se respetaba en cierto modo la altura de la nave actual, ¿no?, para conformar, digamos, una unidad entre la parte antigua y la parte nueva. Pasamos. Frente a esto, digamos, el espacio interior era un espacio mucho más bajo, donde se producía un contraste entre la altura del espacio preexistente de la cabecera del ábside y el espacio de la nueva nave añadida. Había también, evidentemente, elementos de continuidad, como por ejemplo la textura de esos muros enjalbegados con ese enfoscado de cal, y también una cierta continuidad paradójica entre el hormigón visto de la viga y del pilar y el granito meteorizado con el tiempo de las pilastras y de las bóvedas antiguas, ¿no? De manera que entendía yo que en ese sentido el hormigón como material desnudo, encofrado con madera, de alguna manera planteaba de mejor manera una armonía con la piedra antigua que un material que fuera el mismo, ¿no?, es decir, que fuera una piedra actual, ¿no? Por otra parte, había también, a pesar de ser un espacio muy pequeño, había una reflexión sobre el tema del recorrido, de cómo se llegaba al ábside desde la nave, ¿no? Se evitó por eso una entrada axial, se entra lateralmente, de manera que entonces, cuando se entra, lo primero que se ve es esa entrada de luz procedente del sur, que ilumina ese muro de fondo y ilumina y de alguna manera potencia la textura. Ese pilar, único pilar, que aparece también dentro del espacio y da como digamos una mayor complejidad espacial y una fragmentación dentro del propio espacio, y lentamente, una vez que se entra y se llega a ese punto, se puede ver el ábside en el fondo con una iluminación diferente, ¿no? En ese sentido, digamos, había una secuencia, podríamos decir, de recorrido, una promenade, frente a lo que podía ser una idea
del antiguo orden, de la simetría, de la contemplación única y directa del espacio de una única vez, ¿no? Por otra parte, también había una reflexión sobre el tiempo, ¿no? El tiempo que se concretaba, digamos, en esa materialidad progresivamente más ligera, que se iba escalonando, podríamos decir, entre ese pilar y esa viga, ese pilar y esas vigas de hormigón visto encofrados con madera, y la madera que se apoyaba sobre ellos, ¿no? Es como si de alguna manera hubiera un tiempo más antiguo, que sería el tiempo cuando ya esa madera de alguna forma se ha petrificado, porque el encofrado se puede leer también como una madera que de alguna manera conforma la forma del hormigón, y esa cubierta de alguna forma pertenecería a un tiempo posterior, que se iría, que podría ser, digamos, más actual, ¿no? Pasamos. La vista ya hacia el fondo, también había un diálogo entre los elementos preexistentes, los nuevos, como por ejemplo la ventana abocinada que aparece en la iglesia antigua en el fondo, y la ventana abocinada moderna que aparece en un plano más próximo a donde estamos, ¿no? Pasamos. Una vista en sentido contrario, pasamos. Y algunos elementos, como por ejemplo la pila de agua bendita, que es el único elemento conformado en granito pulido, es el único elemento pulido de todo el espacio interior, frente a las paredes que son rugosas y con fuerte textura, y también es el único punto desde donde se puede ver el exterior, de manera que, digamos, esa percepción de que ese espacio en realidad no es un espacio subterráneo o algo parecido, se tiene únicamente a través de esa relación puntual que se produce a través de ese pequeño hueco que está encima de la pila, y que al mismo tiempo iluminaría también y daría un reflejo al agua bendita que llega enrasada hasta el nivel de la piedra, ¿no? Y la puerta. Siguiente. Las escuelas pías de lavapiés es un proyecto más complejo, prácticamente contemporáneo en cuanto a su realización respecto a la iglesia de Valdemaqueda. Pasamos. En realidad es un proyecto de mayor envergadura que incluiría una plaza, la Plaza Agustín Lara, la recuperación o la reutilización de las ruinas de la iglesia de las antiguas escuelas pías quemadas durante la Guerra Civil, y la construcción de un edificio nuevo añadido a estas ruinas de la antigua iglesia. Digamos que en todo este proyecto hay como un protagonista central, hay un tema central, que es el tema de las ruinas de la iglesia, en torno al cual gravita toda la secuencia del proyecto, ¿no? Las ruinas que para mí tienen un significado no solamente, no tanto nostálgico como fundacional, ¿no? Yo me remito en ese sentido a Piranesi. Entiendo que Piranesi, la percepción de las ruinas en Piranesi es de alguna manera una percepción fundacional de la modernidad, de la arquitectura moderna. Si las ruinas hasta Piranesi, o hasta el 18 podríamos decir, tenían un carácter propedéutico, servían de alguna manera para explicar, como dice Serlio en sus libros, Roma quanta fuit ipse ruina docet, es decir, lo que fue Roma, estas ruinas lo enseñan, ¿no? Es decir, una tarea de aprendizaje a través de la ruina, como habían hecho los renacentistas. A partir de Piranesi, las ruinas son una presencia, son también un fundamento, es lo que constituye el resto, la memoria del orden perdido. En ese sentido, a través de la ruina, a través de esa reducción fatal de la arquitectura a la ruina, es como la arquitectura finalmente permanece y en cierto modo se integra también con la naturaleza. Esa percepción de la ruina entendida de esa manera lleva un poco a lo que Marguerite Yourcenar y otros han hablado de la fragmentación, del non finito, de la arquitectura moderna entendida, y del arte moderno entendido como un non finito, como algo incompleto en referencia al orden antiguo, ¿no? Entonces esto es de alguna manera lo que me llevó a mí a
a darle a esta ruina real, es decir, todos los arquitectos modernos han hecho ruinas, las hizo Louis Kahn, las hizo Leverens, las hizo Le Corbusier incluso, pero digamos son ruinas inventadas, son ruinas creadas como resultado de esa percepción del non finito de la arquitectura, mientras que en este caso eran unas ruinas que estaban ahí, ¿no? Entonces se trataba de protegerlas, se trataba de no restaurar. O sea, este es un proyecto antirrestaurativo, no es una restauración, es lo contrario de una restauración, es una protección, de alguna manera es una reutilización de este espacio generado por las ruinas sin ánimo ninguno de recuperar lo que esas ruinas fueron en el inicio, ¿no? Pasamos. Bueno, por eso, digamos, el protagonismo es de la ruina, ¿no? Por eso ese cimborrio de la antigua iglesia, de las escuelas pías, nunca pretendí cubrirlo, porque precisamente esa transparencia que se ve ahí del cielo a través de las ventanas altas del cimborrio es lo que hace que la ruina siga siendo como tal, ¿no? Es decir, la ruina se ocupa, la ruina se utiliza, un poco desde la perspectiva también que estas construcciones, digamos, altomedievales, por ejemplo en Roma, que transformaron antiguas ruinas de templos, antiguas ruinas de edificios públicos del imperio en iglesias, en construcciones populares, en viviendas, etcétera. Esta idea de no restauración sino de reutilización, de ocupación, es lo que animaba a este proyecto, y en ese sentido, digamos, la forma venía dada precisamente por la ruina, y se trataba de hacer un proyecto que de alguna manera resaltara este carácter evocativo de la ruina, ¿no? Construyendo, digamos, allí donde era necesario, y desde una mentalidad, como decía, del magister lapidarius, ¿no? del constructor, más que del arquitecto empeñado en un discurso, digamos, más o menos erudito, ¿no? Aunque evidentemente detrás de todo esto había referencias. Pasamos. En el edificio anexo había un juego quizá también de relación, de referencia a otras arquitecturas más contemporáneas, de Terragni, de Kahn, de Alvaralto, de Asplund, ¿no? Pero que de alguna forma tenían una particularidad, que era la de construirse en su lugar con un material a través del cual se pretendía garantizar una continuidad, una armonía. Era el mismo material con el que se había construido la antigua iglesia, solo que ahora se utilizaba de una forma diferente. Ya no eran muros de carga, sino que eran fachadas, digamos, de cerramiento. Entonces, por eso hay esa línea de sombra abajo, digamos, que explica perfectamente cómo esa fachada es en realidad una retícula metálica cerrada con ladrillo, pero que no tiene ese valor de muro tectónico que pueden tener los muros de la iglesia, pero al mismo tiempo también con ese tratamiento de los huecos en profundidad, con diversos planos, se hacía un juego también contradictorio, paradójico, ¿no? de hacer que ese muro en realidad aparentara un espesor que realmente no tenía, ¿no? Ese juego, digamos, de la apariencia, de lo paradójico, de lo constructivo y de lo no constructivo, era un poco sobre lo que se reflexionaba en este proyecto, ¿no? Pasamos. El interior, pues un poco lo mismo, es decir, se cubría, pero en realidad esas cubiertas, como también habíamos visto en Valdemaqueda, señalaban un tiempo más moderno, ¿no? Es decir, era como una estrategia de pensar en una arquitectura de figura y fondo, un fondo que estaría conformado por esa temporalidad profunda, podríamos decir, de los muros de la antigua iglesia, de los muros que habían llegado a su condición de ruina, frente a esas cubiertas o a esos elementos de madera que servían para ocupar el espacio, para cubrirlo, pero no para conformar un espacio nuevo, sino que de alguna manera, con esas entradas de luz más o menos casuales, se garantizaba, digamos, esa condición de la ruina, que era la de no definir un espacio cerrado, sino un espacio abierto, tanto hacia arriba como en los laterales, ¿no? De esa manera, digamos, la ruina hacía que la arquitectura se convirtiera también en un espacio, podríamos decir, exterior. No era propiamente un espacio cerrado, como había sido originalmente, ¿no? Este es un proyecto también de distintas temporalidades y distintas escalas.
también había un tema de escala, es decir, que también es muy importante para mí en la arquitectura. El problema de un espacio sacro barroco como el de la iglesia de las Escuelas Pías, que iba a ser transformado en una biblioteca. Entonces iba a tener un origen, ya iba a tener un uso civil, un uso, podríamos decir, incluso más contemporáneo, ¿no? En ese sentido, los elementos de luz, que están a 2,30 de altura, proporcionaban esa escala humana que el edificio no tenía, ya que tenía una escala, digamos, monumental, podríamos decir una escala sacra, ¿no? Frente a esa escala sacra, la escala humana, que se introduce desde los elementos muebles, desde los elementos, digamos, que pertenecen a una temporalidad contemporánea, a una temporalidad actual. Adelante. Estos son algunos elementos también, digamos, paradójicos del espacio, la escalera que divide y unifica el edificio nuevo con respecto al edificio antiguo. El edificio antiguo que está construido con un ladrillo, digamos, macizo, el edificio nuevo que está construido en el interior con un ladrillo hueco, la escalera que vista desde arriba es muy ligera, con madera, parece que no pesa, mientras que vista desde abajo es un elemento fuerte, potente, con una gran viga de hormigón. Todas esas visiones paradójicas también del elemento, ¿no? La plaza de la Catedral de Reims es un proyecto también diferente, pero también supone una reflexión sobre la memoria y sobre el pasado. Reims, o Reims, como dicen los franceses, Reims es una ciudad profundamente transformada a lo largo del tiempo por muchos avatares, no solamente, digamos, de la incidencia de las transformaciones urbanas como ha habido en tantas ciudades francesas como París, de Haussmann, etcétera, sino también por los daños que se produjeron en la Primera Guerra Mundial, donde fue bombardeada por los alemanes y la ciudad quedó prácticamente destruida. En la diapositiva de la izquierda vemos el tejido urbano como era en el siglo XVIII, ¿no? Era la típica relación entre una catedral, como vemos aquí en Málaga, muy parecido, un gran edificio muy potente, monumental. Todo el mundo sabe que la Catedral de Reims es una de las piezas maestras de la arquitectura gótica a nivel mundial, y estaba rodeada de un tejido urbano bastante irregular, que a lo largo de la Edad Media se había ido irregularizando, aunque esto fue una antigua ciudad romana importante. Y este contraste entre la geometría pura, digamos, de la catedral, muy perfecta además, y la irregularidad del tejido urbano, daba a la catedral una fuerza, una inserción muy potente, como pasa aquí también con la catedral renacentista, ¿no? Y a eso se unía además la escala del tejido urbano muy menudo, y sobre todo el tamaño muy pequeño de los espacios que rodeaban la catedral. Ahí vemos, se comenzó por disturbar, digamos, este orden, destruyendo primeramente un pequeño ámbito que estaba justo delante de la fachada, que los franceses llaman parvis, que los italianos llaman el sagrato, y yo creo que en español se dice el compás, es decir, ese pequeño espacio que de alguna manera señalaba el ámbito donde todavía la Iglesia tenía jurisdicción, y cuando los delincuentes se acogían a la protección de la Iglesia, pues no se les podía perseguir, ¿no? Entonces ese ámbito, por otra parte, daba una escala también progresiva a la contemplación de la fachada, ¿no? que era muy importante. Eso se destruyó en un momento determinado, a mediados del siglo XVIII, probablemente cuando la coronación del rey Luis XV, porque la Catedral de Reims era muy importante porque realmente ahí se coronaba a los reyes de Francia, ¿no? Se les ungía, etcétera, una historia que no voy ahora a detallar, pero que era muy importante por eso. Después se abrió una calle, ya en el siglo XIX, que es la diapositiva que vemos a la derecha, la Rue du Verger, y finalmente pasamos ya en el siglo XX, después de las destrucciones alemanas, se abrió una grandísima plaza simétrica, la plaza del Cardinal Luchon, que vemos ahí,
y se amplió incluso la Rue Louvergier, que era este eje longitudinal. En el primer tramo se ensanchó todavía mucho más y sobre todo se le dio a este espacio un carácter, digamos, muy grande, muy poco proporcionado al espacio, que evidentemente no se podía reconstruir el tejido urbano que había antes, pero cuando se convocó el concurso del entorno de la catedral, la propuesta mía fue precisamente, de alguna manera, recuperar la escala y darle al espacio un carácter completamente diferente, ¿no? Pasamos